¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos con un tema que se quedó pendiente la semana pasada sobre celos. ¿Por qué siento celos? Déjenme platicarles que atendiendo a una petición de una persona que me hace el favor de seguir mis transmisiones, él me decía que le inquieta el tema de los celos y por eso vamos a hablar sobre celos el día de hoy. Hablar de celos es un tema complejo por dos razones. Una, porque todos los hemos sentido alguna vez en la vida, y otra, porque buscamos como una cura mágica, de preferencia si se vendiera en la farmacia sería mejor, para dejar de ser celosa o celoso, o para que la pareja deje de serlo. Y esto no es así. Como todos los comportamientos del ser humano, implican un clavado muy honesto, muy sincero, para identificar qué pasa conmigo, que lo siento, y qué pasa conmigo si los tolero. Entonces, este tema resulta de lo más complejo en cuanto a su origen y ha sido sujeto de estudio por la antropología, la sociología, la medicina, la psicología. Y esto hace que no tengamos una respuesta a su, entre comillas, cura. Y nos lanza directo hacia un amplio ejercicio de autoconocimiento. Soy Lourdes Arriaga y con mucho gusto vamos a hablar hoy sobre este tema de los celos. Me encantaría leer tus comentarios, me encantaría saber tus opiniones sobre los celos. ¿Los sufres? ¿Tú eres la celosa o el celoso o los recibes de tu pareja? Y bueno, primeramente saludamos. Carmen Figueroa, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, gracias por estar por aquí. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre celos, que es un tema interesante. Vamos a decir primero que los celos se dan respecto a lo que uno posee y teme perder. Algo que tú consideras tuyo y que en algún punto lo pudieras llegar a perder. Otro aspecto es que siempre existirá un rival. Ese rival puede ser real o imaginario. Y el foco de atención o preocupación para el celoso es aquel objeto valorado, ese que temes perder. Y se requiere que el otro sea visto como un rival genuino. Es decir, no nos vamos a poner celosas o celosos de cualquier persona. Tiene que ser un rival que valga la pena que tú te pongas celosa o celoso por él. En el centro de los celos se encuentra la inseguridad, el temor a la pérdida y, en una palabra, el miedo. Ahora, fíjate bien en esto. A mayor inseguridad o dependencia, mayor intensidad de los celos. La amenaza de pérdida, esa que nos da tanto miedo, va a producir ansiedad. Y la pérdida real puede producir un dolor emocional. Se siente feo saber que estás perdiendo a la persona o al objeto por el cual sientes celos. No necesariamente es la pareja, puede ser el trabajo también. Puede ser el amor de los padres, puede ser la atención de los hermanos. Entonces, cuando tú tienes esta ansiedad por la posible pérdida y que te genera un dolor emocional, la respuesta interna es como de un duelo, es un dolor, es una desesperación, es una sensación de hueco, de faltante, y además puede estarse generando un sentimiento de culpa, de qué pude haber hecho que no hice, qué estuvo en mi mano resolver y no lo hice, no lo resolví. Y se acompaña de enojo, de rabia, de odio, tal cual un duelo, porque es una pérdida. Estas son las emociones y respuestas que ocasionan los celos. Como verán, los celos es un comportamiento humano, una respuesta humana bastante dolorosa. Los celos son una emoción dinámica, es decir, no es pasivo, no es estático. Se mueven de un estado donde te sientes completamente amenazada o amenazado hacia un estado en el que crees que ya dominaste el problema. Constantemente estamos de domino y controlo hacia pierdo total control y dominio de la situación. Ahora,
Si los celos llegan a un caso extremo, la solución del problema consiste, fíjense qué fuerte, en la eliminación violenta del rival. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser destruir al rival o denigrarlo, humillarlo, destruirlo o maltratarlo de manera moral, moralmente hablar mal de esa persona. Esa es una de las respuestas terribles de los celos. Si el celoso o la celosa perdiera la batalla contra ese rival, lo va a sobrecoger una melancolía, una tristeza, un dolor, una tristeza total, que puede convertirse incluso en depresión. Por lo que las situaciones de celos que se mantienen en el tiempo, que son muy prolongadas, con frecuencia sí terminan en depresión permanente o incluso en suicidio. Es decir, el asunto de los celos no es nada más una cuestión de, ay, es que eres inseguro y ya. No, si se mantiene en el tiempo, puede llegar a tener complicaciones muy, muy negativas. Ahora, hay un lado positivo, uno nada más de los celos, y es que, por ejemplo, en los celos de pareja, ambos, gracias a los celos, se resguarda la relación, como que no permiten uno y otro que nadie amenace la permanencia de la pareja. Yo soy celosa de él o ella y entonces voy a procurar mi pareja y lo mismo la otra persona. Entonces, sí, efectivamente se salvaguarda la relación de pareja, pero digamos que un grado, si se puede decir, saludable de celos, un grado mínimo, una cosa controlable, porque puede llegar a ser motivo de violencia en la pareja, de manifestar en el enojo con mucha violencia, con agresividad y hasta humillando a la otra persona. Entonces, digamos que no son cualquier cosa el manejo de celos. Si lo sufres si lo sufres de tu pareja hacia ti o tú eres el que siente celos, sí es conveniente que te atiendas. Porque, fíjate, los celos hacen intervenir toda tu historia de la infancia y está íntimamente relacionado con el apego, el tipo de apego que recibiste de niños, en donde fuiste educada o educado. Pero vamos a hablar siempre de apego, como siempre les digo en todos los videos que hablamos de esto, que no como ese término satanizado del cual hay que desprendernos, como dicen algunas corrientes, no te apegues a nada. No, el apego es nuestra forma de amar. Es ese pegamento que existe entre las personas cuando dices yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Esa situación, eso se llama apego y se va formando desde la infancia. Entonces, el apego desde esta perspectiva debe verse desde su acepción positiva para poder entendernos a nosotros mismos. ¿Esto cómo es? No lo que comúnmente conocemos de cuestión negativa, eso ya quedó claro. Repito, ese es como ese pegamento que hay en una familia, en una pareja o entre los amigos, ese apego bonito, ¿no? Que de pronto dices, es que yo sí voy si va aquella persona, o yo quiero estar con esa persona. Esa cosa que se siente como imán, que quieres estar con alguien, ese es el apego en su connotación positiva. Y entonces, el punto está en que a veces se llega a confundir el apego como codependencia. La codependencia es a su vez otro término satanizado, porque una dependencia sana, no codependencia, una dependencia sana en Gestalt se llama confluencia. Esto quiere decir que yo soy capaz de ceder ante alguna petición que tú me hagas porque te quiero. Y eso no es codependencia, eso es confluencia. Y esta nos permite tener relaciones muy bonitas. Yo cedo y tú cedes, ambos. La codependencia generalmente nada más uno cede, por eso se siente hasta injusto. Ya podríamos hablar en otro video sobre codependencia. Pero entonces cuando yo cedo y tú cedes, entonces nos llevamos de maravilla, porque los dos estamos en la misma sintonía de yo te cuido, tú me cuidas, yo accedo a lo que tú quisieras para pasear el día de hoy y tú accedes cuando yo quiera pasear también. Entonces nos vamos llevando muy bien. Ahora, como todo lo que corresponde al ser humano, el punto es el grado en que se nos manifiesta la dependencia, o el apego, o los celos.
todo en medida es positivo porque es parte de las actitudes que tenemos los seres humanos para con los demás. Ahora, yo te invito de antemano a que te conozcas para que sepas lo que pasa contigo, por qué puedes estar exagerando tus reacciones y puede ser que no comprendas cómo resuelves tus miedos o no te expliques por qué aún queriendo ser fiel, por ejemplo, no lo logras. Si tú eres el que le ocasiona celos a la pareja y realmente tienes varias relaciones, bueno, pues conoce qué es lo que pasa contigo, por qué no puedes mantenerte con tu pareja en exclusividad. Y si tú eres la persona que recibe los celos, también hay que revisar por qué estás en una relación en donde constantemente puedes estar siendo agredida o agredido con los celos, que son terribles. También es conveniente que te eches un clavado para saber si antes no eras celosa o celoso, pero con esta relación en específico sí lo eres, entonces los celos se convierten en un tema relacionado con el temor a la infidelidad o a dejar de poseer totalmente al otro. Había que ver qué te despierta esa persona a la que quieres poseer totalmente, que no puedes como separarte de esa persona o no puedes permitirle ser. Entonces, yo te invito a aprovechar el asunto de los celos como una plataforma desde la que puedes lanzarte a las profundidades de ti misma o de ti mismo para conocer qué está pasando contigo, qué hay ahí. Porque, como te decía, los celos son tan complejos que nos arrojarán muchos temas para reflexionar cuando estás en terapia o cuando estás reflexionando sobre ellos, como el tipo de apego en el que fuiste educado. Los valores que te mueven en la vida también es otro aspecto a considerar. Tus miedos más profundos de no ser suficiente pueden estarte generando también celos. Si yo me siento que no soy suficiente mujer para mi pareja, hombre o mujer, no importa eso, pues es probable que voy a sentir celos porque la otra persona entonces va a ser un buen rival de esos que vale la pena sentir miedo porque vas a perder a tu pareja, ¿no? Eso ocurre en la mente. Entonces, ¿qué valores te mueven? Tus miedos más profundos a no ser suficiente o no poder expresar tus sentimientos y tu sexualidad, por ejemplo. A veces hay celos porque si yo no soy capaz de expresar mi sexualidad con mi pareja, pues entonces yo sé que puede haber otro rival allá que sí lo va a hacer y entonces empiezo a sentir esas inseguridades. También, y esto es muy importante, tu necesidad de controlarlo todo. Cuando nosotros sentimos que tenemos que controlarlo todo, realmente vienen los celos, porque va a llegar un punto en el que algo no puedas controlar. Por ejemplo, el tiempo del otro. Entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones para que entremos de lleno al asunto de los celos. Los celos son una respuesta emocional ante la amenaza de perder algo que se considera propio. Hay una idea que vuela en el ambiente que dice que los celos son provocados por inseguridad. Pero yo te pregunto, ¿inseguridad de qué? ¿De ti? ¿De él? ¿De ella? ¿De los demás? ¿De las reacciones humanas? ¿De que hay alguien mejor que tú por ahí? ¿De que alguien llegue a la vida de tu pareja? ¿Inseguridad hacia qué? Y si hay alguna inseguridad de todo lo que te dije, ¿de dónde proviene tu inseguridad? ¿Qué es lo que ha pasado contigo que tienes ese miedo? ¿En qué momento yo me hice insegura o inseguro? ¿Y qué siento y pienso respecto a esto? ¿Cuándo yo me hice insegura? ¿Cuándo pasó qué? ¿Me imaginaba que yo sería celosa o celoso? ¿O mucho tiempo detesté esa actitud porque la vi en mi familia y resulta que ahora ya estoy yo también? Todo eso hay que empezar a reflexionar. Ahora, los celos causan mucha angustia, tanto si tú eres el celoso como si eres víctima de una celosa o un celoso. Y son peligrosos porque cada vez que tú sientes celos, se acciona todo tu sistema límbico, o sea, tus emociones, el cerebro emocional, pudiendo provocar desde que te le vayas a los gritos, discusiones, golpes e incluso hasta la muerte. ¿Cuántos asesinatos
pasionales, conocemos por ahí muy seguido, y es por el asunto de los celos, porque cuando se enciende el cerebro emocional, el sistema límbico, no hay manera de detenerlo. Voy a detenerme un segundo porque Gloria, hola Gloria prima, ¿cómo estás? Dice, puede ser también miedo a darte cuenta de lo que realmente eres, lo que ves que te ves reflejado en la otra persona que no te gusta. Te quedas en una zona de confort disconfortante. Totalmente de acuerdo, exactamente. A veces tú te ves reflejada en una persona exactamente en lo que tú no quieres y entonces tú ahí te quedas. Claro que te vas a sentir no suficiente, te vas a sentir insegura, inseguro de perder a la otra persona. Entonces, vamos a, Rocío Hernández dice por aquí, es una situación muy incómoda, los celosos, estoy en una situación así. Sí, es muy doloroso porque hay una desconfianza que como dice Gloria en el comentario de arribita, mucho es por la proyección que tú tienes. O sea, ¿de quién es en realidad que tienes esa inseguridad? ¿De tu pareja o de ti mismo? ¿O de no ser suficiente? ¿O de qué cosa hay ahí? Por eso sí es necesario detenernos a hacer una reflexión. Y Rocío, no sé si tú eres la celosa y estás en una situación incómoda o tú recibes los celos de tu pareja y por eso es incómoda la situación. Pero de cualquier manera hay que echarse un clavado para ver por qué está pasando, por qué tolero ese nivel de celos, considerando que pudieran llegar a ser niveles peligrosos de celos, ¿no? Vamos a pensar en un niño pequeño, como un bebé, porque el asunto de los celos viene desde chiquitos. Incluso una mascota. Hasta los perritos manifiestan celos si no se les da suficiente atención o ven que otro se las da. Dice Rocío Hernández, no, yo recibo los celos de mi pareja. Exacto, sí. Entonces había que ver, Rocío, qué pudiera esta persona estar proyectando, a qué le teme, cuál es la inseguridad que tiene, miedo a perderte, ¿por qué razón? ¿No se siente suficiente a tu lado? No sé. Había que ver qué hay por ahí, cuál es el miedo que hay. Porque acuérdense, imagínense que los celos es como pisar un callo, duele y entonces nos hace reaccionar rápidamente. Pero ese problemita que hay por ahí que se pisó, ese es el que hay que atender, porque sí requiere psicoterapia. De preferencia, a veces con el diálogo, con este tipo de conversaciones así informativas, con que tú hablaras con él y empieces a decirle es suficiente. Entonces, el tipo de celos, por ejemplo, entre hermanos, se llama celos de cofraternidad. El tipo de celos amorosos es la envidia, es el egoísmo de una persona atraída al sexo opuesto que está siendo pretendida por otro individuo de su propio sexo. O sea, fíjense, los celos amorosos son envidia y egoísmo. Es una combinación explosiva, envidia y egoísmo. Entonces había que ver de qué. Envidia de qué y egoísmo cómo. Los celos profesionales son los que se sienten por algún compañero o compañera del trabajo que tiene más atenciones de los jefes o en su desempeño. Su desempeño puede ser más sobresaliente que el tuyo. Y puede ser porque tuvo una mejor educación que la tuya por cuestiones familiares, alcanzó a ir a una universidad X que pues tú no pudiste, y entonces pues claro que va a estar más preparada o por lo menos tiene el peso de de algo que la respalda más que tú. O que tú lo recibas. A lo mejor tú eres la que tuviste más oportunidades y pues la otra persona, claro que va a sentir celos. ¿Por qué? Porque no se siente suficiente. Entonces, fíjense cómo hay un grado ahí de envidia. Había que ver qué hay por ahí, porque los celos no son así nada más gratuitos. Los celos manifiestos son aquellos que expresa la pareja a manera de reclamos, a manera de asedios, de controles, pero tú te niegas a responder a sus sospechas. O sea, que tú me eres infiel, que tú me engañaste, tú simplemente no respondes a los celos.
Hay otro tipo de celos que se llaman celos ocultos, cuando tú eres la celosa, pero no le dices que estás celosa a nadie. No se lo dices con un mensaje claro. Acuérdense que no existe la no comunicación. Puedo no decírtelo de viva voz, pero con todas mis actitudes la persona se va a dar cuenta que soy celosa, porque empezamos a tener comportamientos hostiles. O le aplicas la ley del hielo, la indiferencia, o lo regañas mucho, o le reclamas, o lo criticas, o la criticas. O bien lo pones en un pedestal para que se sienta mucho más consentido y apreciado y no se le ocurra para nada irse. Estas dos actitudes polarizadas hablan de que no eres capaz de decir lo que sientes y lo que piensas. Entonces hay que ver cómo está tu comunicación. Como te repito, como no se lo estás diciendo de manera verbal, se lo vas a decir con actitudes, de otras maneras, y digamos que esas otras maneras que es tu comportamiento, esconde lo que en realidad le deberías de decir de viva voz. Entonces los celos ocultos tienen la variante de que tú no quieres dejar ver que los tienes. Y para no parecer insegura o que le das demasiada importancia a la persona, pues simplemente no se los dices, pero pues tienes todas las características no verbales para hacerlo, ¿no? Ahora, los celos patológicos se dan cuando ya hay un comportamiento como mandar seguir a la persona, como espiarla, cuando checas el teléfono, cuando la pareja se queda dormida o dormido y tú estás observando a ver si encuentras algo, y cuando sospechas incluso de una sonrisa o de si está en Facebook, por ejemplo, y empieza a reírse, empiezas a sospechar. Si ve algo que lo hace reír simplemente y tú estás pensando que, o la otra persona está pensando que tú estás con alguien, ¿no? Cuando no puedes controlar ya tu emoción y pierdes el control, lo puedes llegar a agredir, a insultar, incluso a golpear. O sea, el asunto de los celos puede llegar a ser no tan leve. Y bueno, aprovecho para decirte que la violencia bajo ninguna circunstancia estará jamás justificada, aún frente a una infidelidad. Entonces, los celos se dan respecto a lo que uno posee y teme perder. ¿Sale? Eso que nos quede claro. Siempre existe un rival real o imaginario y el foco de atención es que tú valoras mucho a esa persona y es muy importante para ti. Y entonces, aquí lo característico es que siempre piensas en un rival genuino, en alguien que realmente es más que tú. No vas a ponerte celoso de alguien que ves para abajo, ¿sale? Bueno, los celos tienen una característica. Empiezan con una percepción. Yo veo que mi pareja está viendo el teléfono y se está riendo. Esa es una percepción porque no he ido a investigar. ¿Qué te llevará a hacer una interpretación? Y esto va a generar sentimientos. Enseguida se van a generar emociones y sentimientos que pueden o no expresarse por medio de conductas, ¿no? Ya decíamos, pueden ser verbales o no verbales. Ahora, imagina que en este ejercicio mental de percepción e interpretación hay una capa limítrofe, hay una barrera, un umbral de sentimientos de inseguridad o interdependencia. Entonces, mientras más alta es tu barrera de inseguridad, más fácilmente vas a interpretar una situación como amenazante. ¿Amenazante de qué? De tu existencia. Amenazante de que tu existencia como la tienes, la puedes llegar a perder porque tu pareja puede fijarse en otra persona. ¿Sale? Entonces, la amenaza de pérdida produce ansiedad y la pérdida real puede producir dolor emocional, que es lo que ya veíamos. Entonces, se siente como si fuera una pérdida. Ahora, en nuestro país los celos provocan un alto porcentaje de muerte en mujeres. Un tema que tenemos presente en nuestra agenda política. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, ¿cuáles son los sentimientos que acompañan durante los celos? Rabia, desesperación, soledad, culpa, odio, el sentimiento feo de no valer tanto para ser querida o querido, o la sensación de valer menos que otras personas que se crucen en el camino de tu pareja, esa sensación de no ser suficiente o miedo a ser abandonada o abandonado,
el miedo al rechazo, que generalmente son cuestiones que hay que atender de la infancia. Esas son carencias de la infancia. Ahora, reflexiona si a ti te daban celos desde niña o desde niño, por cuestiones las que sean de tus hermanos, de tus primos, hacia un vecino, hacia un compañero, o si eras comparado constantemente. Para ti misma, reconoce si tienes reacciones cuando te dan celos profesionales. Eso no se lo tienes que decir a nadie, tú reflexiónalo y di, a mí sí me dan celos profesionales, a mí esta persona que sabe más, que gana más, que conoce más, pues me da celos. Y reflexiónalo, nada más. Porque esto puede llevar a decir, una cosa es reconocer que sientes celos y otra cosa es querer meterle el pie a un compañero que sobresale. Porque de una cosa a la otra no hay más que un pasito. Si te has atrevido a hacerle algo a alguien para que las cosas no le salgan tan bien, o si has sido capaz de golpear a alguien por celos, o permitido los golpes, o que te hagan algo por celos, entonces necesitamos analizar qué pasa, porque todos merecemos vivir libres de celos. Con esto en mente, me gustaría muchísimo que sí te analizaras y sí vieras qué es lo que está pasando, qué puede estar pasando contigo, tanto si los recibes como si los sientes. Mereces vivir bien, bonito y en paz. Yo soy Lourdes Arriaga y nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y buenas noches.